Muy buenos días a todos. El presidente de la República presume con insistencia la política laboral de su gobierno. Elogia las bondades de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019 y destaca el impulso a la libertad y a la democracia sindical. Pero veamos lo que sucede en la realidad, más allá de los discursos y de la misma ley. Los trabajadores sindicalizados en México apenas alcanzan el 12.7%, porcentaje bajísimo, problema que ciertamente no es nuevo, pero que tampoco se está resolviendo. En los primeros 4 años de este gobierno solo creció el 0.3% el número de sindicalizados. Prácticamente nada. Aceptando sin conceder que ahora los sindicatos fueran más democráticos, tal democracia abarcaría solo a una pequeña parte de los trabajadores mexicanos. Para sorpresa de muchos, las reformas legales en materia laboral impulsadas por el gobierno no están dando los resultados esperados. El defecto en sus análisis consiste en que ven los fenómenos como hechos aislados, fuera del contexto que los determinan. Basta recordar que 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en la economía informal. Son vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, trabajan en negocios particulares, etc. Y en consecuencia, ajenos a toda organización gremial. Tampoco favorecen la sindicalización, el trabajo temporal, la rotación de personal, la flexibilidad laboral, la permanente amenaza de despido para quienes son catalogados como revoltosos, etc. Si no se atienden estos problemas, de muy poco servirán las alabadas reformas. Además, muchos trabajadores no saben para qué sirven los sindicatos, porque los sindicatos no les han servido para nada, como no sea para cobrarles las cuotas sindicales. Los sindicatos son la unión de los trabajadores para el estudio, defensa y mejoramiento de sus condiciones laborales. Los aumentos en salarios y prestaciones deben plasmarse en un contrato colectivo de trabajo que se aplique a todos los trabajadores de una empresa o establecimiento. Pero existían y todavía siguen existiendo muchos contratos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores, pactados entre los líderes charros y los representantes de las empresas. Los trabajadores comúnmente no conocían ni el contrato colectivo, ni a los dirigentes sindicales, y menos los estatutos del sindicato que supuestamente los representaba. La reforma laboral de 2019 estableció el procedimiento para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es la legitimación del contrato colectivo? Es el procedimiento mediante el cual los trabajadores aprueban o rechazan el contrato colectivo que rige en su centro de trabajo. Si la mayoría de los trabajadores vota por el sí, o sea que aprueban el contrato, el sindicato titular confirma que representa a la mayoría de los trabajadores y tiene derecho a seguir revisando el contrato colectivo legitimado. Pero, si en la consulta gana el no, es decir, que la mayoría de los trabajadores rechaza el contrato colectivo, este será anulado por Ministerio de Ley y el sindicato ya no representará a los trabajadores. Por lo pronto, en esa empresa no habrá contrato colectivo. Se concedió un plazo de 4 años para la realización de las legitimaciones de contratos. Plazo que terminó el pasado 1 de mayo. Bueno,
Todavía podrán llevar a cabo la consulta a los sindicatos que hicieron su solicitud antes de esa fecha y cuyo procedimiento se encuentre en trámite. Según datos difundidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 139,000 contratos colectivos depositados ante la propia Secretaría y ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, solo se legitimaron cerca de 20,000. La conclusión obligada es que la gran mayoría de los trabajadores mexicanos no está organizada en sindicatos y no está protegida por contratos colectivos. A este preocupante cuadro, súmele el desempleo, los bajos salarios, las precarias condiciones laborales, la creciente pobreza, causa principal de la emigración, la marginación, la inflación, los malos servicios de la salud pública, la inseguridad reinante en todo el país, etcétera, etcétera. Ahora, pregúntese, ¿qué puede presumir el presidente López Obrador? ¿Por qué deberíamos estar felices como predica el presidente? Retomemos el tema de la legitimación. Si el contrato colectivo fue rechazado en la consulta, se da por terminado. Pero los derechos de los trabajadores no se pierden. No se debe reducir sus salarios ni sus prestaciones. Días adicionales de vacaciones y aguinaldo, bonos de productividad, bonos de transporte, fondo de ahorro, gastos funerarios y demás prestaciones contenidas en el contrato colectivo rechazado. Ahora sus derechos deberán establecerse en los contratos individuales de cada trabajador. Si los trabajadores no se organizan en sindicatos que realmente los representen, si no sustituyen el viejo charrismo sindical por un sindicalismo auténtico, se verán obligados a negociar en estado de necesidad. Cada trabajador tendrá que negociar por separado su salario y sus prestaciones laborales. Por su debilidad, no le quedará más que supeditarse a lo que le ofrezca la empresa. Esto lo entienden muy bien los dirigentes de la Coparmex, principal organización patronal del país, quienes dijeron estar encantados con la reforma porque lo más probable es que ahora sí podrán tener relaciones directas con los trabajadores sin mediación sindical. Se hace realidad su sueño dorado de debilitar a los sindicatos y fortalecer la tendencia empresarial de construir ambientes libres de sindicatos. Miren por dónde saltó la liebre. Por otra parte, ¿cuál es la situación de los trabajadores que no están protegidos por ningún contrato colectivo? Ya sea porque rechazaron el contrato colectivo que tenían, porque no realizaron el procedimiento de legitimación o porque nunca tuvieron contrato. Los trabajadores pueden y, en mi opinión, deben formar sindicatos auténticos que realmente los representen y defiendan sus intereses o unirse a alguno de los ya existentes que tengan estas características. Los nuevos sindicatos deberán luchar por obtener la titularidad del contrato colectivo de trabajo en cada empresa. La Defensoría Nacional de los Trabajadores, por mi conducto, les ofrece gratuitamente la asesoría jurídica y sindical necesaria para la formación y desarrollo de sus organizaciones sindicales y para la recuperación de sus contratos colectivos de trabajo. No duden en contactarnos a través del teléfono y redes sociales que han estado apareciendo en la parte inferior de este video. De nada sirve abandonar el viejo y corrupto charrismo sindical representado por la CTM, CROM, CTC, entre otras centrales que surgieron y se desarrollaron al amparo de los gobiernos del PRI
y caer en las garras de los sindicatos igualmente corruptos, prohijados por el gobierno de la Cuarta Transformación, como es el sindicato minero dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, que por cierto, en otros tiempos era del PRI, o la Confederación Auténtica de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, dirigida por el empresario Pedro Aces Barba. Ni tampoco pueden confundirnos los sindicatos supuestamente independientes como los gángsters de la Liga Sindical Obrera Mexicana, dirigidos por abogados de Morena y con fuertes vínculos con el sindicato gringo. Como dice el dicho, tan malo el pinto como el colorado. Compañeros trabajadores, debemos conformar nuestros sindicatos como herramientas de lucha para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. Debemos exigir que nuestros derechos queden establecidos en los contratos colectivos para evitar los abusivos patrones los desconozcan. No podemos confiar en un gobierno y en un partido que se alía con los poderosos para perpetuarse en el poder. Nuestros aliados naturales son los obreros y los campesinos de México. Aprovechemos la oportunidad para rescatar nuestros sindicatos. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video.